Una niña de 13 años escapó de su madrastra y viajaba en un autobús, dirigiéndose hacia donde la llevara la mirada, pero entonces una adivina sentada detrás de ella pronunció una extraña predicción. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. El clima ese día era sombrío, como suele ser a finales de otoño, las nubes cubrieron lentamente el cielo y la lluvia inundó las calles, dando a todo una apariencia opaca y sin vida. Amanda estaba sentada junto a la ventana del autobús mientras este serpenteaba por las desiertas carreteras rurales, el cristal se empañó con su aliento y ella, distraídamente, dibujaba círculos en él con el dedo. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza, cuán cuidadosamente lo había planeado todo. Miró brevemente su mochila, apoyada en su regazo, ligera pero espaciosa, justo el tipo que debería tener una chica que estaba a punto de ser libre. El camino estaba tranquilo, los pasajeros del autobús estaban sumidos en sus propios pensamientos. En algún lugar detrás, alguien hacía crujir un paquete de comida y, más adelante, dos ancianos discutían en voz baja los precios de las papas. Amanda intentó concentrarse en el camino, pero los ojos se le cerraban de agotamiento. Sentía miedo, pero al mismo tiempo, una chispa de determinación ardía en su interior. Esto no era solo terquedad infantil. Entendía que con cada kilómetro se alejaba más de casa y de su madrastra, Cheryl. Haré todo bien, pensó, aferrándose a las correas de su mochila. Unos días antes de esto, Amanda había comenzado a actuar con cautela, sabía que Cheryl siempre prestaba atención a los detalles. La niña intentó comportarse perfectamente, no discutir, no contradecir, actuar como si estuviera lista para seguir todas las reglas. Incluso cuando Cheryl le pidió que limpiara su habitación, Amanda, extrañamente, obedeció. La noche antes de escapar, mientras Cheryl retiraba las tazas de la mesa, de repente se fijó en Amanda. ¿Qué te pasa? Estás demasiado obediente. Su voz sonaba inusualmente atenta. Amanda, tratando de no mostrar su nerviosismo, se encogió de hombros. Nada, solo creo que es más fácil que discutir. Esta frase pareció calmar a Cheryl, asintió y se fue, sin siquiera esperar una respuesta. Pero la niña notó que la mirada de Cheryl seguía siendo intensa, casi sospechosa. De vuelta en su habitación, Amanda revisó rápidamente su mochila. Dentro había una billetera con el dinero que había ahorrado del cambio suelto que su padre le daba para helados, perfume, una barra de chocolate, un peine. Todo lo que podría ser útil estaba cuidadosamente apilado. Añadió un suéter para que la mochila pareciera normal, en caso de que Cheryl decidiera echar un vistazo. Sacó los libros de texto de su mochila escolar y los escondió debajo de la cama. Todo está listo, pensó Amanda, mirando por la ventana mientras la oscuridad comenzaba a caer. Intentó calmarse, su corazón latía con fuerza, como si fuera a delatarla. Esta es mi oportunidad. Me iré y todo cambiará. La abuela me entenderá. Se tranquilizó. Amanda sentía que todo había sido perfectamente planeado. Cheryl no sabría la verdad hasta la noche, y su papá, que estaba en un viaje de negocios, no podría hacer nada. Por la mañana, estaré en la ciudad, se dijo la niña. Amanda estaba sentada, aferrada a su mochila, pensando en su plan. Le parecía que todo era perfecto, las verdaderas princesas siempre escapan con gracia y ligereza, justo como en sus cuentos de hadas favoritos. Si tuviera muchas cosas, una mochila pesada o ropa de invierno, lo arruinaría todo, pensó, mirando sus delgados jeans y sus zapatillas ligeras. El otoño aún no era lo suficientemente crudo como para temer congelarse. Sus pensamientos volvieron una vez más a la mochila, había revisado su contenido la noche anterior, comprobando todo hasta el más mínimo detalle. En el fondo yacía su billetera, pequeña, con un estampado floral, que había comprado en la feria escolar con su propio dinero. Dentro estaban todos sus ahorros de los últimos meses, monedas y un par de billetes que su papá le daba ocasionalmente para sus gustos. Junto a la billetera descansaba su peine. Amanda no podía imaginarse sin el cabello arreglado, incluso en el camino, para que nadie piense que soy una indigente o que estoy perdida, pensó. Un frasco de perfume casi vacío completaba su aspecto. La niña quería sentirse como una verdadera dama, incluso sentada en un autobús lleno de olores a ropa vieja y asientos gastados. Bueno, y el chocolate, recordó,
revisando mentalmente su lista. Era su recompensa por su determinación. Cuando todo esto termine, me lo comeré en el jardín de la abuela, pensó Amanda. El plan claro la calmó. Sabía que Cheryl no entendería nada hasta que fuera demasiado tarde. Cheryl no tiene idea de lo inteligente que soy, susurró Amanda para sí misma, sonriendo. Se había asegurado de que nada en su mochila levantara sospechas. Después de esconder los libros de texto debajo de la cama, colocó el suéter encima para que la mochila tuviera un peso normal. Todo está planeado, todo debería funcionar, se animó en silencio. Nadie la extrañaría hasta el final del día escolar. Incluso si Cheryl comenzara a llamar a los maestros por la noche, Amanda ya estaría lejos. Su principal convicción era simple: su papá estaba en un viaje de negocios y Cheryl no podría hacer nada sola. Imaginó a Cheryl, presa del pánico, llamando a la escuela, luego llamando a algún otro lugar, pero sería inútil. Amanda había pensado en todo. El teléfono estaba apagado para que no la encontraran. Si lo hubiera dejado encendido, me encontraría, pero ahora, sin conexión, pensó la niña, mirando por la ventana. Amanda veía el cielo gris, los campos y los árboles dispersos pasar rápidamente tras el cristal. El autobús se sacudía en el camino lleno de baches, pero ella no lo notaba, sus pensamientos estaban en el futuro. Las verdaderas princesas siempre se las arreglan solas, se dijo en voz baja. Y yo me las arreglaré, dijo, sus palabras sonando seguras. Pero en el fondo, Amanda todavía tenía miedo, esta era la primera vez que hacía algo así. Sin embargo, el miedo se desvanecía ante su determinación, se sentía como la heroína de su propio cuento de hadas, donde todo seguramente terminaría bien. Amanda estaba segura de que su plan era perfecto, lo había calculado todo hasta el más mínimo detalle. La escuela terminaba a la 1 de la tarde, e incluso si Cheryl comenzara a sospechar algo, no sucedería hasta al menos las 2 de la tarde. Amanda imaginó a Cheryl regresando a casa, dándose cuenta de que la niña no había vuelto de la escuela y comenzando a entrar en pánico. Pero para entonces, Amanda ya estaría lejos. Nadie podrá detenerme, decidió Amanda firmemente, pensando en su ruta. Había elegido el autobús más temprano a la estación para irse antes de que alguien se diera cuenta. Luego un tren, y en solo un par de horas estaría en la ciudad. Era simple y rápido. Su abuela Olivia nunca la entregaría a Cheryl. Amanda no tenía dudas de que su abuela se pondría de su lado. Había apagado su teléfono con anticipación. Amanda sabía que este era un elemento clave de su plan. Si lo dejaba encendido, Cheryl podría llamarla o rastrearla. Que piense que no soy tan tonta, sonrió la niña, apagando su teléfono. Lo había escondido en el bolsillo más recóndito de su mochila esa misma mañana, para no tener que pensar en ello. Todo está resuelto, se tranquilizó Amanda. Agarró las correas de su mochila y miró el paisaje. Dentro de ella, el miedo y la alegría luchaban. Esto era una verdadera aventura, el primer paso hacia la libertad. Hace un año, Amanda habría llamado acogedor a su hogar. En aquel entonces, era un lugar donde se sentía segura, pero todo cambió con la llegada de Cheryl. La casa se convirtió en un campo de batalla, o al menos así le parecía a la niña. Amanda recordaba cómo Cheryl había establecido las reglas desde el principio, reglas que Amanda consideraba injustas. La obligaban a limpiar su habitación, hacer la tarea sola e incluso ayudar en la cocina. Todo parecía insoportable. Solo quiere demostrarle a papá que soy una vaga, pensaba Amanda cada vez que Cheryl le exigía que lavara los platos o doblara la ropa. Las cosas habían sido diferentes antes en su hogar. La madre de Amanda, Taylor, siempre hacía todo por ella, le llevaba comida, limpiaba lo que ensuciaba y nunca la obligaba a hacer nada en contra de su voluntad. Después de la muerte de su madre, su papá intentó reemplazar el cuidado que Amanda había perdido, pero con Cheryl todo cambió. Cree que puede hacer lo que quiera aquí, refunfuñaba la niña. Cada mañana comenzaba con nuevas exigencias. Amanda, haz tu cama, decía Cheryl, o ¿por qué tus libros están esparcidos por toda la habitación? Incluso los desayunos que Cheryl preparaba irritaban a Amanda, especialmente la avena, que Cheryl llamaba el comienzo más saludable del día. Amanda odiaba su sabor y olor. Lo que más la molestaba era que su papá siempre se ponía del lado de Cheryl.
Decía que las nuevas reglas eran buenas para Amanda, Bat la niña lo veía de otra manera. Solo está tratando de reemplazar a mi mamá. Quiere que la escuche como si fuera mi madre, pero nunca lo haré, pensaba Amanda cada vez que Cheryl la regañaba o le daba una nueva tarea. La niña sentía que su ira crecía en su interior, sentía que nadie la entendía, ni siquiera su papá, a quien tanto amaba, ahora la miraba diferente. Este no es mi hogar, no pertenezco aquí, decidió Amanda, reuniendo cosas para su escape. Estaba segura de que la abuela Olivia la recibiría con los brazos abiertos. La abuela siempre la había querido, le contaba historias y horneaba pasteles. Nunca me gritará por una tonta limpieza, pensó la niña en el autobús. Amanda continuó reflexionando sobre lo injustamente que había sido tratada. Sentía que Cheryl no la quería. Todo lo que quiere es mostrarle a papá lo buena que es, susurró para sí misma, apretando los puños. Los recuerdos de la vida en casa solo fortalecieron su determinación de escapar y no volver nunca más. A Amanda le encantaba recordar cómo eran las cosas antes. Su madre, Taylor, era la mujer más tierna y cariñosa, siempre sonreía, abrazaba a Amanda y la llamaba mi princesita. Charles las miraba con adoración, repitiendo a menudo, tengo a las dos chicas más hermosas del mundo. El hogar en aquel entonces era diferente. Cálido, sencillo, pero acogedor. Amanda tenía su propia habitación, como un castillo de cuento de hadas, cortinas rosas en las ventanas, un dosel sobre la cama y montones de animales de peluche alineados en los estantes. Las paredes estaban decoradas con cuadros de Taylor sosteniendo a Amanda en brazos o riendo con Max. Todo esto hacía que la habitación fuera verdaderamente especial. Amanda también recordaba las noches en que su mamá le leía cuentos de hadas. Taylor tenía una voz suave que hacía desaparecer todas las preocupaciones. Su mamá podía cepillarle el cabello durante horas, tejiendo intrincadas trenzas, y luego la elogiaba por su paciencia, como si la niña hubiera hecho algo importante. Eres una verdadera dama, Amanda, decía, arreglando el último rizo. En aquel entonces, todo era simple y feliz. Amanda siempre supo que su mamá y su papá la amaban más que a nada en el mundo. También recordaba cómo su mamá solía contar la historia de su nacimiento. Había sido un verdadero milagro. Taylor y Charles habían soñado con un hijo durante muchos años, pero los médicos solo podían encogerse de hombros. Cuando Taylor finalmente vio las dos preciosas líneas en la prueba de embarazo, no pudo contener las lágrimas. No te imaginas cuánto te hemos esperado, Amanda, decía, mirando a su hija con amor. El embarazo fue difícil. Los médicos advirtieron a Taylor que su salud podría no soportarlo, pero ella fue inquebrantable. Decidió que el riesgo valía la pena por el bien de su sueño. Tengo que dar vida a mi hija, cueste lo que cueste, le dijo firmemente a Charles un día. El parto fue duro, Taylor estuvo al borde de la vida y la muerte, pero salió adelante porque creía que su hija tenía que ver este mundo. Charles, sosteniendo su mano después del nacimiento de Amanda, repetía solo una cosa, gracias, eres la más fuerte. Desde ese momento, toda la vida de Taylor giró en torno a su hija, intentó darle a Amanda lo mejor de todo lo que podía. Charles también siempre las apoyó, rodeando a la familia de amor y cuidado. Pero la felicidad duró poco. Al principio, apenas se notaba. Taylor simplemente comenzó a cansarse más a menudo, a veces rechazando paseos o juegos. Amanda no entendía lo que estaba sucediendo y solo refunfuñaba, diciendo que su mamá siempre decía luego, Amanda, ahora no. Un día, Charles le dijo a su hija que su mamá estaba en el hospital. Solo está recibiendo tratamiento, la tranquilizó, se pondrá bien pronto. Pero Taylor no regresó. Cada día sin su madre se sentía más largo. La niña a menudo pensaba que era un mal sueño y que un día despertaría para encontrar a su mamá allí, sonriendo como antes. Pero en su lugar, escuchó una nueva palabra que cambió su vida para siempre, cáncer. La palabra sonaba aterradora y extraña. Un día, Amanda incluso buscó en un libro sobre animales, tratando de entender por qué el cáncer podría estar conectado con su mamá. Solo más tarde aprendió que era una enfermedad de la que no puedes esconderte. Los primeros días después de la muerte de Taylor fueron como una neblina. Papá siempre estaba sombrío y silencioso.
La abuela Olivia vino de la ciudad para ayudar, pero también parecía distante. Amanda no podía entender cómo seguir adelante. La casa sin su mamá se volvió fría, como si todo el calor se hubiera ido. Charles intentó cuidar de su hija, pero también estaba abrumado por el dolor. La niña lo veía sentado junto a la ventana durante largos periodos, mirando a la distancia. Trabajaba más y pasaba menos tiempo con ella. Amanda se sentía sola, extrañaba a su mamá, su voz suave, su tacto, el aroma de su perfume. Incluso su habitación ya no le producía alegría a Amanda, los animales de peluche, las cortinas rosas y las fotografías en las paredes ahora solo le recordaban que la felicidad se había ido. Fue entonces cuando la niña comenzó a encerrarse en sí misma. Ya no sentía que nadie la entendiera, su vida parecía dividida en un antes y un después. Amanda no pudo creer durante mucho tiempo que su mamá no volvería. Cuando su papá se sentó frente a ella y finalmente dijo, «Mamá ya no está con nosotros, falleció», Amanda simplemente guardó silencio. Estas palabras sonaban como algo incorrecto, antinatural. Sentía que era solo un error, un tonto malentendido que se arreglaría mañana o en una semana. Mamá es una princesa y a las princesas no les pasa nada malo, pensó, aferrándose a esa idea. En su imaginación, todo se veía diferente, imaginaba que su mamá había desaparecido porque un dragón malvado se la había llevado. Quizás pronto papá se convertiría en un caballero valiente, tomaría una espada y la rescataría. Amanda esperaba el día en que despertaría y vería a su mamá parada en la puerta, sonriendo, con su libro de cuentos de hadas favorito en las manos. Pero los días pasaban y nada cambiaba. A veces pensaba, ¿quizás mamá se fue porque fui mala? ¿Quizás la lastimé y no pudo perdonarme? La niña no sabía cómo manejar estos pensamientos, quería hablar de ello con su papá, pero él siempre parecía demasiado ocupado o demasiado cansado para escucharla. Unos días después del funeral, la abuela Olivia llegó a su casa. Vino de la ciudad para ayudar a Charles y Amanda. Olivia era una mujer estricta pero amable, que siempre tenía una respuesta para cualquier pregunta. Sin embargo, a Amanda no le gustaba su ayuda, la abuela no hacía las cosas como mamá. Amanda, cariño, estás creciendo. Deberías poder hacer algunas cosas tú misma, decía la abuela cuando Amanda le pedía que hiciera la cama o calentara la comida. No quiero crecer, refunfuñaba Amanda en respuesta, dándose la vuelta. Oh, ya veo. Bueno, querida, quieras o no, la vida nos obliga a crecer, continuaba Olivia. Sin embargo, sus palabras solo irritaban a la niña. Amanda veía a su abuela como una extraña que llegó e intentaba cambiar las cosas, se negaba a escuchar, resistiéndose a cada consejo. Charles, por su parte, intentaba lidiar con su dolor a su manera, pasaba más y más tiempo en el trabajo, llegando a casa solo tarde en la noche. Amanda veía cómo evitaba mirar sus viejas fotos familiares o entrar en el dormitorio donde aún quedaban las cosas de mamá. Su papá se había vuelto un extraño, retraído y silencioso. A veces, Charles y Olivia hablaban en la cocina, pensando que Amanda estaba dormida. Necesitas pasar más tiempo con la niña, está completamente perdida, decía la abuela. Lo intento, mamá, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo ayudarla cuando ni siquiera sé cómo vivir yo mismo? Estas conversaciones lastimaban aún más a Amanda, entendía que nadie sabía cómo recuperar su antigua vida. Se sentía perdida, como si la hubieran arrojado a una casa enorme y fría donde no había nadie. La abuela llamaba a Amanda para desayunar, contándole algo sobre su jardín o el clima, pero la niña respondía con monosílabos o permanecía en silencio. No quería acostumbrarse a esta nueva vida, le parecía que si dejaba de llorar a su mamá, sería una traición. La abuela seguía insistiendo en enseñarle independencia. Un día, le entregó un trapo y un balde. Vamos, Amanda, limpia el piso de tu habitación. Necesitas hacerlo, te mostraré. La niña intentó protestar, pero mamá nunca me obligó a hacer esto. Mamá hizo demasiado por ti, respondió Olivia con severidad, pero ahora necesitas aprender a hacerlo tú misma. Estas palabras hirieron profundamente a Amanda. Sabía que la abuela tenía razón, pero quería vivir como antes, cuando su mamá se encargaba de todo y su papá siempre estaba cerca. La abuela se quedó con ellos varios meses,
pero su corazón tampoco pudo soportarlo y regresó a la ciudad. Amanda se sintió aún más sola. Papá se hundió más en su trabajo y en casa solo había silencio. En ese momento, Amanda se dio cuenta de que ya no tenía a nadie en quien confiar, estaba sola en este mundo, y este pensamiento solo fortaleció su creencia de que algún día tendría que tomar las riendas de su vida. Charles nunca pensó que su vida podría cambiar de nuevo. Todo sucedió por accidente, simplemente accedió a ayudar a su amigo Luis a llevar a su viejo perro, Jack, a la clínica veterinaria. El perro cojeaba de una pata trasera y Luis se quejaba de que no podía arreglársela sin un auto. La sala de espera de la clínica era ruidosa, los perros pequeños lloriqueaban y los grandes se gruñían entre sí. Jack, cansado y nervioso, de repente gruñó y dio un tirón a la correa, asustando a un caniche cercano. Charles intentó calmarlo, pero Jack tiró más fuerte, causando el caos. La puerta del consultorio se abrió de golpe y una mujer con una bata blanca entró con confianza en la sala de espera. Su voz, severa pero tranquila, acalló todo el ruido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, caminando directamente hacia Jack, ignorando sus gruñidos. Charles apenas tuvo tiempo de hablar. Mi amigo me pidió que lo cuidara, comenzó, pero la mujer no lo dejó terminar. Su amigo está a punto de derribar a todo el mundo. Sus movimientos seguros calmaron inmediatamente a Jack. Se inclinó hacia el perro y, con suavidad pero firmeza, dijo: «Muy bien, viejo, hagamos un trato. Te ayudaré y tú te comportas». Para sorpresa de Charles, Jack obedeció. La mujer levantó fácilmente su pata, la examinó y asintió. «Se necesita una radiografía. Por favor, espere». Charles la observó sin apartar la mirada. Había algo extraordinario en ella, su confianza, su fuerza y su calma. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar antes de hablar. «Gracias. Disculpe, ¿cuál es su nombre?». Ella se dio la vuelta, lo miró con ligera sorpresa y sonrió. «Cheryl. ¿Y tú?». Charles sintió que su corazón, que había estado inmóvil durante tanto tiempo, de repente comenzaba a latir más rápido. «Charles», respondió. Ese encuentro casual lo cambió todo. Comenzaron a hablar, irregularmente al principio, luego más a menudo. Cheryl resultó ser no solo una veterinaria, sino también una mujer fuerte y amable. Su confianza y determinación atrajeron a Charles. Gradualmente, se dio cuenta de que quería estar cerca de alguien de nuevo, alguien que pudiera ofrecerle apoyo. Cuando Charles le dijo a Amanda que planeaba casarse, fue un duro golpe para la niña. No podía creer lo que oía. «¿Cómo puede ser?». «Mamá», comenzó, pero no pudo terminar la frase. Charles se sentó a su lado, tomó su mano y dijo en voz baja: «Amanda, siempre recordaré a tu mamá. Nunca la olvidaremos. Pero Cheryl, ella me ayuda a sentirme vivo de nuevo». Pero la niña no quiso escuchar, su resentimiento y dolor estallaron y gritó: «¿Quieres reemplazar a mamá?». Charles intentó calmar a su hija. «No es así. Cheryl no quiere reemplazar a tu mamá. Ella solo quiere ser parte de nuestra familia». «Pero yo no la quiero», gritó Amanda. Esa noche, la niña lloró en su habitación. Sentía que Cheryl iba a ocupar el lugar de su mamá, el amor de su papá, incluso su mundo acogedor que quedaba de su antigua vida. Cuando Cheryl se mudó a su casa, Amanda la recibió con frialdad. Apenas hablaba con su madrastra, la evitaba. Cheryl pareció no darse cuenta de esto. Inmediatamente se puso manos a la obra y nuevas reglas comenzaron a aparecer en la casa. «Limpieza una vez a la semana, cada uno es responsable de su propia habitación», declaró Cheryl con firmeza. «No lo haré», masculló Amanda, pero Cheryl no cedió. Añadió nuevas responsabilidades: ayudar en la cocina y hacer la tarea a tiempo. Amanda estaba furiosa, le parecía que Cheryl estaba convirtiendo su vida en un infierno. Lo que más irritaba a Amanda era que su papá apoyaba a Cheryl, parecía complacido de que hubiera orden en la casa. Pero para Amanda, no era orden, era control. Cada día encontraba algo nuevo que la enfadaba. Incluso la comida que Cheryl cocinaba no le apetecía. Amanda odiaba la avena que Cheryl llamaba el desayuno perfecto. Su amada mamá nunca la había obligado a comer algo que no quisiera. Solo quiere demostrar lo perfecta que es, pensó la niña, apretando los dientes.
Su resentimiento crecía con cada día que pasaba. Vivir con Cheryl se convirtió en una verdadera prueba para Amanda. La niña tomaba cada palabra de su madrastra como un desafío y cada acción como un intento de demostrar que Amanda no era lo suficientemente buena. Cheryl, por su parte, no sentía la necesidad de suavizar las cosas, hablaba directa y autoritariamente. Amanda, limpia la mesa, decía después de la cena, señalando las migas y el plato sucio. ¿Por qué yo?, protestaba la niña. Porque vivías como una princesa y ahora es momento de volverte independiente, respondía Cheryl, sin levantar la voz, pero con firmeza en sus palabras. No soy una princesa, espetaba Amanda, golpeando la mesa con la mano. Sabes que es verdad, replicaba Cheryl con calma, las princesas no dejan desorden. Estas conversaciones se repetían una y otra vez. Amanda deliberadamente no limpiaba su habitación, tiraba las cosas descuidadamente y dejaba sus zapatos sucios. Pero Cheryl nunca levantaba la voz. Nadie hará esto por ti, Amanda, decía. Tú decides en qué tipo de casa quieres vivir. A veces parecía que Cheryl estaba poniendo a prueba su paciencia a propósito. Por ejemplo, una mañana le exigió a Amanda que limpiara sus zapatos. Se ensuciarán de nuevo de todos modos, masculló la niña. Porque eso es lo que hace la gente que se respeta a sí misma, respondió Cheryl secamente. Estas palabras impactaron a Amanda. Sentía que su madrastra inventaba reglas intencionalmente para hacerle la vida más difícil. Quiere demostrar que es mejor que yo, susurró para sí misma mientras limpiaba la mesa. Pero en el fondo, sabía que Cheryl no cedería. La situación empeoraba con las conversaciones de las vecinas que se reunían en la entrada. Amanda a menudo se quedaba atrás, escuchando sus chismes. Pobre niña, no es fácil con una madrastra, decía una anciana con un pañuelo en la cabeza. ¿Ha visto Cheryl cómo le habla? Es tan fría, como si la niña le debiera algo, intervenía otra. Así son siempre las madrastras, estrictas, malas, suspiraba una tercera. Amanda escuchaba su conversación y se sentía aún más miserable. Nadie le preguntaba, pero las mujeres parecían saberlo todo sobre su vida. Ven con nosotras si necesitas algo, querida, le dijo una vez una de las vecinas. Le mostraremos a Cheryl cómo tratar a los niños correctamente. Amanda asintió, sintiéndose como la heroína de un cuento de hadas donde la madrastra siempre es una bruja malvada. Las mujeres avivaban la llama de su resentimiento. La idea de escapar comenzó a formarse en la mente de Amanda después de una conversación particularmente desagradable con Cheryl. La niña se sentó en su habitación, mirando las cortinas rosas que ya no le producían alegría. Pensó en su abuela Olivia. En su casa siempre hace calor y es acogedor. Nunca me diría que limpie o lave los pisos, pensó Amanda. La idea de escapar parecía lógica. La abuela la protegería, la apoyaría y no dejaría que Cheryl impusiera sus propias reglas. Amanda comenzó a trazar un plan. En su mochila ya había una billetera con el dinero que había estado ahorrando durante los últimos meses. Añadió su peine favorito y una barra de chocolate. Decidió apagar su teléfono para que Cheryl no pudiera rastrearla. Me iré y ni siquiera sabrán a dónde he ido. Papá se molestará, pero lo entenderá. Cheryl puede intentar vivir sin mí. Estos pensamientos la llenaron de determinación. Esa mañana, justo antes de salir de casa, Amanda se miró en el espejo. Esta es mi oportunidad, dijo en voz baja. Se escabulló del apartamento, tratando de no despertar a Cheryl. El plan estaba listo y Amanda se sentía como la heroína de su propia historia. Amanda se despertó temprano porque sabía que ese día su papá se iba. Lo oyó empacar sus cosas en la habitación de al lado, el susurro de la ropa, el chirrido de la maleta al abrirse y la voz baja de Cheryl recordándole algo. Amanda, envuelta en su manta, yacía con los ojos cerrados, tratando de sacudirse la desagradable sensación de que todo se escapaba de control. Charles apareció en el umbral de su habitación, golpeando ligeramente el marco. Me voy, dijo suavemente, sentándose en el borde de su cama. La niña se incorporó, y sin poder contenerse, lo abrazó. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no quiso mostrarlas. ¿Cuánto tiempo estarás fuera?, preguntó en voz baja. Una semana, quizás un poco más.
Intentaré volver antes, respondió Charles, acariciándole suavemente la cabeza. Eres una niña inteligente, escucha a Cheryl. Ella hace todo por ti, de verdad. Amanda no respondió, solo se aferró más fuerte a su papá, sabiendo que esta era su última mañana antes de su escape. Quería gritarle que se quedara, que no la dejara sola con Cheryl, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Charles se inclinó y la besó en la frente. Te quiero, Amanda. Sé una buena niña. Cuando él salió de la habitación, Amanda sintió que todo dentro de ella se quebró. Pero en lugar de ceder a ese sentimiento, se levantó, se secó los ojos y comenzó a prepararse. La mañana era gris, al igual que el humor de Amanda. Sabía que tenía que irse mientras Cheryl pensaba que la niña se había ido a la escuela. Todo estaba planeado al minuto. El autobús a la estación de tren salía a las 7:30 y el tren suburbano un poco más tarde. Amanda se puso la mochila y pasó de puntillas por la habitación de Cheryl. Cheryl estaba ocupada con algo en la cocina y no le prestó atención. La niña, tratando de no hacer ruido, cerró silenciosamente la puerta principal. El aire fresco la recibió afuera. La caminata hasta la parada del autobús tomó solo unos minutos. La parada estaba vacía, solo una mujer con un abrigo largo estaba allí, hablando por teléfono. El autobús llegó a tiempo. Amanda, aferrada a su mochila, subió y tomó un asiento junto a la ventana. Su corazón latía rápido, como un pájaro atrapado, pero se esforzó por no prestarle atención. Tengo que lograrlo, se repetía mientras el autobús comenzaba a moverse. Amanda sintió una mezcla de alivio y miedo. Detrás quedaba la casa, Cheryl y todo lo que consideraba injusto. Adelante estaba lo desconocido, pero la niña creía que la abuela Olivia la acogería y todo sería diferente. El autobús se movía lentamente, serpenteando por calles estrechas. Amanda miraba por la ventana, observando las casas, los árboles y los escasos transeúntes pasar rápidamente. Sus pensamientos vagaban entre el pasado y el futuro. Las cosas con Cheryl habrían sido diferentes si tan solo hubiera intentado entenderme, pensó la niña. Le parecía que su madrastra le hacía la vida difícil intencionalmente. Al recordar sus conversaciones con Cheryl, Amanda sintió que el resentimiento se encendía de nuevo en su interior. Esos constantes recordatorios, tienes que, es importante, hazlo tú misma, todo ello fortalecía su creencia de que Cheryl intentaba ocupar el lugar de su madre. Pero también había otros pensamientos. Amanda recordó cómo, cuando era pequeña, su papá le leía cuentos antes de dormir, cómo montaban bicicletas juntos en verano y construían muñecos de nieve en invierno. Estos recuerdos la reconfortaban, recordándole tiempos en que todo era más simple. Imaginó llegar a casa de la abuela Olivia. Nunca me obligará a hacer lo que no quiero, pensó la niña. En su mente, se formaba una imagen de su nueva vida, la acogedora casa de la abuela, sus historias del pasado y los deliciosos pasteles que siempre horneaba. Quizás papá llame, pensó Amanda de repente, y su corazón se encogió por un momento. Sabía que su escape lo molestaría, pero creía que él la entendería. Me quiere, siempre ha estado de mi lado, se tranquilizó. El autobús avanzaba y la niña se sumía más en sus pensamientos. Adelante estaba el tren y luego su ciudad, donde, como esperaba, comenzaría un nuevo y más feliz capítulo de su vida. Amanda se acomodó junto a la ventana, mirando el paisaje pasar y se perdió en sus pensamientos. Pero no duró mucho antes de que la interrumpieran. ¿Estás sola, querida?, preguntó de repente una voz cercana. Amanda dio un respingo y se giró. Una mujer con un colorido pañuelo en la cabeza estaba sentada en el asiento de enfrente, mirándola con un extraño interés. Una enorme cadena brillaba alrededor de su cuello y grandes pendientes relucían en sus orejas. Estaba sentada con la cabeza ligeramente inclinada, sonriendo con una extraña curiosidad. ¿Qué pasa, niña?, preguntó la mujer, notando la incomodidad de Amanda. Te pregunto, ¿viajas sola? Sí, respondió Amanda, tratando de ocultar su nerviosismo. La mujer entrecerró los ojos con aire de saberlo todo. ¿A casa de tu abuela, en la ciudad? Parecía paladear cada palabra, examinando a la niña de cerca. ¿Saben tus padres que estás en el autobús? Amanda se quedó helada, sintiendo que su corazón se aceleraba. Claro,
respondió rápidamente, papá me dio permiso. ¿Papá te dio permiso? Entonces, ¿por qué pareces tan tensa?, sonrió la mujer. ¿Sabe tu esposa que vas a verla? Amanda guardó silencio, aferrándose a las correas de su mochila como si pudieran protegerla. No tengas miedo, continuó la mujer, suavizándose un poco, completamente tranquila, incluso un poco amable. Pero había algo en sus ojos que puso a Amanda en guardia. Anda, dime, la mujer hizo un gesto displicente con la mano. He visto niñas como tú antes. Tus ojos lo dicen todo, no puedes ocultarlo. Amanda sintió un nudo en la garganta. Se quedó callada, sin saber cómo responder. El tono de la mujer se suavizó y su voz se volvió más calmada. Está bien, si no quieres hablar, no pasa nada. Lo más importante es que tu abuela sea buena, ¿verdad? Tu abuela es buena, susurró la niña en voz baja. Eso es bueno, sonrió la mujer. Sabes, a veces las abuelas pueden ser peores que las madrastras. Amanda se tensó. ¿Cómo sabía ella lo de su madrastra? Durante un rato, viajaron en silencio. Amanda miraba por la ventana, pero sus pensamientos seguían volviendo a la extraña mujer. Mientras tanto, ella sacó un cuaderno y un bolígrafo de su bolso. Después de escribir algo rápidamente, se volvió hacia la niña. Escucha, niña, te daré un consejo, comenzó. Amanda la miró con recelo. Parece que tienes mucho dolor en tu corazón, preguntó Zaran. Nota, el nombre Zaran aparece aquí en el original sin contexto previo, lo mantendré pero es un detalle extraño del texto fuente. Si el objetivo es traducir literalmente, debe quedarse. En una edición real, se preguntaría al autor. Escribe todo lo que te molesta, todos tus resentimientos, tu ira, todo lo que tienes dentro. Escríbelo y luego déjalo en algún lugar. Es mejor dejarlo en el ático de tu abuela. ¿Tiene ático? Sí, respondió Amanda, sorprendida por el consejo. Déjalo allí. ¿Sabes por qué? Porque las viejas rencillas son como basura. Mientras las lleves contigo, solo apestan. Pero cuando las tiras, se vuelve más fácil, como si empezaras a vivir de nuevo, explicó la mujer. Inténtalo. ¿Y si ayuda? Ayudará si lo escribes con sinceridad, dijo la mujer con confianza. Muy bien, hemos llegado. Ve, niña, a casa de tu abuela, y recuerda lo que te dije. Amanda abrazó el cuaderno contra su pecho, asintió y se bajó en su parada. Las palabras de despedida de la gitana resonaban en su cabeza. Amanda se bajó del tren en la ciudad, con la mochila de nuevo sobre los hombros. Todo estaba tranquilo a su alrededor y solo ocasionalmente se oían las voces de los transeúntes. El sol de otoño se abría paso entre las nubes y el aire olía a hojas marchitas. Sujetando las correas de su mochila, la niña cruzó una pequeña plaza y giró hacia un callejón familiar. La casa de su abuela estaba un poco apartada de las demás, rodeada por un viejo jardín. Cuando Amanda llegó a la puerta, su corazón comenzó a latir más rápido. Parecía que detrás de esas puertas finalmente encontraría la paz. Pero la casa estaba vacía. Una tetera tibia estaba sobre la estufa y la televisión estaba encendida en la habitación. Aparentemente, su abuela había salido por un momento. Amanda dejó su mochila junto a la puerta y recorrió la casa, pero no pudo encontrarla en ninguna parte. La niña salió al jardín, rodeó la casa, pero también estaba vacía. Probablemente volverá pronto, pensó Amanda, sintiendo una ligera decepción. Decidiendo esperar, regresó a la casa. Su mirada se posó en una estrecha escalera que conducía al ático. Recordaba este ático de su infancia, siempre había sido un poco lúgubre, pero interesante. Iré a echar un vistazo, decidió, subiendo las escaleras. El ático estaba fresco y olía a cosas viejas. Los estantes a lo largo de las paredes estaban abarrotados de cajas que contenían las pertenencias antiguas de su abuela. Amanda escudriñó la habitación, recordando cómo de niña su abuela guardaba juguetes allí. Pero de repente, el silencio fue roto por un leve gemido. La niña se giró y vio a su abuela sentada contra la pared del fondo, entre las cajas. El rostro de la mujer estaba pálido, sus ojos entreabiertos. «Abuela», gritó Amanda horrorizada, y corrió hacia ella. Se arrodilló a su lado y tomó su mano.
La mano estaba fría, la respiración débil. Abuela, ¿qué te pasa? Un pensamiento cruzó la mente de Amanda. ¿Qué debo hacer? Necesito pedir ayuda. Corrió escaleras abajo, agarró su teléfono y, sin dudarlo, llamó a la ambulancia. Mi abuela se siente muy débil, apenas puede respirar, dijo Amanda rápidamente. El operador confirmó la dirección, la tranquilizó y dijo que la ayuda estaba en camino. La niña regresó al ático, se sentó junto a su abuela y apoyó la cabeza de ésta en su regazo. Todo va a estar bien, abuela. Los médicos llegarán pronto, susurró, acariciando el cabello cano de su abuela. La ambulancia llegó rápidamente. Amanda oyó la portezuela del auto cerrarse de golpe en la entrada y la voz de un médico llamándola. «Estamos en el ático», gritó en respuesta. Los médicos subieron rápidamente, examinaron a su abuela y la colocaron en una camilla. «Llegamos a tiempo», dijo uno de ellos. La niña se quedó allí, abrazándose el pecho, observando en silencio cómo bajaban a su abuela por las escaleras. Afuera, junto a la ambulancia, uno de los médicos se volvió hacia Amanda. Era un hombre mayor, con un rostro serio pero amable. La miró atentamente y dijo, «Bien hecho, niña. Mantuviste la calma. Salvaste a tu abuela». Amanda se quedó helada. Las palabras sonaron como un reconocimiento, sintió un escalofrío recorrerla por dentro por lo que acababa de suceder. «Yo solo, no sabía qué hacer, pero los llamé», murmuró. «Y eso fue suficiente», respondió el médico con confianza. «Si no hubieras llamado a la ambulancia, podría haber terminado peor». Amanda asintió, observando cómo cerraban las puertas de la ambulancia y se llevaban a su abuela. Sabía que había hecho lo correcto, pero aún así se sentía culpable por aparecer tan de repente en la casa y presenciar tal tragedia. Después de que la ambulancia se fue, Amanda regresó a la casa. Se sentó en el sofá, se cubrió la cara con las manos y respiró profundamente. Todo había sucedido tan rápido que aún no había descubierto qué hacer a continuación. Cuando Amanda se fue de casa, Cheryl comenzó a sospechar que algo andaba mal. Cuando la niña no regresó de la escuela a tiempo, inmediatamente revisó su habitación, encontrando una mochila vacía y notando que el teléfono de Amanda estaba apagado. Cheryl se dio cuenta de que la niña había escapado. No entró en pánico. Recordando con qué frecuencia Amanda hablaba de su abuela Olivia, Cheryl pensó que Amanda podría haber ido allí. Sus sospechas fueron confirmadas por una vecina que había visto a Amanda en la parada del autobús temprano en la mañana. Sin perder tiempo, Cheryl llamó a Olivia para advertirle. Sin embargo, el teléfono de Olivia no contestaba, así que Cheryl decidió ir a la ciudad ella misma. Sabía que la niña estaría allí y sintió que necesitaba estar cerca. Cheryl llegó a la casa de la abuela poco después, casi al mismo tiempo que la ambulancia. Después de enterarse de lo sucedido y ver a la asustada Amanda, comprendió de inmediato que no era momento para explicaciones ni reproches. Ahora, con la abuela llevada al hospital, se quedaron solas para hablar en casa, tratando de entender lo que había ocurrido. La mochila estaba cerca, y las palabras del médico elogiando a Amanda seguían resonando en su mente. Pero eso no lo hacía más fácil. Cheryl salió de la casa en silencio, se sentó junto a Amanda, apoyando los codos en las rodillas. Permanecieron en silencio, observando cómo el jardín era envuelto por una ligera niebla otoñal. «¿Le dirás a papá?», preguntó Amanda en voz baja, sin mirarla. Sus ojos se suavizaron. «¿Tú qué crees?», respondió Cheryl. Amanda dudó, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Tenía miedo de que Cheryl la regañara o llamara inmediatamente a su padre. Pero en lugar de eso, Cheryl dijo con calma, «Si quieres, no tengo que decirle nada. Pero, ¿cómo vamos a explicar tu milagrosa salvación de la abuela?». La niña apretó las manos contra sus rodillas, su orgullo mezclado con culpa en su interior. «Le contaré todo cuando regrese», respondió Amanda. Cheryl asintió levemente. «Esa es la decisión correcta. Papá necesita saber que estás madurando», dijo. Luego añadió, «pero creo que hay algo más que quieres decir». Amanda la miró. El rostro de Cheryl estaba tranquilo, pero había una genuina curiosidad en sus ojos. La niña respiró hondo y exhaló. «Lo siento por todo. Fui mala», dijo en voz baja.
Cheryl la miró con una leve sonrisa. No mala, solo confundida, respondió Cheryl. Amanda sintió que algo cambió dentro de ella. Su resentimiento e ira ahora parecían inútiles. Finalmente entendió que Cheryl no era una enemiga, sino solo una persona que intentaba ayudar a su manera. ¿Siempre fuiste así de amable?, preguntó la niña de repente. Cheryl sonrió. No siempre. Cuando tenía tu edad, también me escapé de casa 3 veces, respondió. Amanda levantó la vista sorprendida. Ajá, asintió Cheryl, y cada vez me di cuenta de que escapar no resuelve los problemas, solo los pospone. Ambas guardaron silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no había tensión entre ellas. Después de un rato, Cheryl preguntó, «¿Entonces, vamos a casa?» Amanda asintió, pero luego preguntó, ¿y la abuela? La abuela está en buenas manos ahora, está recibiendo tratamiento. Podremos visitarla tan pronto como los médicos lo permitan, respondió Cheryl. La niña pensó por un momento. La casa no parecía tan aterradora como antes, pero todavía tenía miedo de volver. ¿Y si papá se enoja?, preguntó con vacilación. Cheryl la miró. Papá te quiere mucho. Se molestará, por supuesto, pero creo que estará feliz de que hayas entendido todo y hayas decidido contárselo tú misma. Amanda respiró hondo. ¿Estás segura de que estaremos bien? Estoy segura, respondió Cheryl con firmeza. Estaremos bien si trabajamos juntas. Esas palabras calmaron a Amanda. Por primera vez, sintió que Cheryl realmente estaba de su lado. Levantándose, agarró su mochila y se dirigieron juntas al auto. En el asiento trasero, Amanda una vez más se perdió en sus pensamientos. Todo lo que había considerado injusto de repente parecía diferente. Cheryl no intentaba ocupar el lugar de su mamá, solo intentaba ayudar. Cuando el auto comenzó a moverse, la niña miró a Cheryl furtivamente. «Gracias por venir», dijo en voz baja. Cheryl sonrió. «Siempre, Amanda, siempre». Después de regresar a casa, todo cambió. Amanda no armó escándalos ni intentó justificarse. En cambio, se acercó inmediatamente a su padre cuando regresó de su viaje de negocios. Su voz temblaba, pero haciendo acopio de todo su valor, dijo, «Papá, necesito decirte algo». Charles miró a su hija con sorpresa, y Cheryl se mantuvo al margen, dándoles espacio para hablar. «Me escapé», admitió Amanda honestamente, «pero me di cuenta de que estaba mal. Me siento muy culpable contigo y con Cheryl». Charles, confundido y ansioso, se arrodilló para mirar a su hija a los ojos. «Amanda», comenzó, «me preocupé cuando supe que te habías ido. Pero lo más importante es que regresaste y entendiste tu error». Estas palabras fueron un momento importante para la niña, sintió que su padre todavía la amaba. Todo lo que había sucedido desde entonces había cambiado a Amanda. Ya no discutía por cada pequeña cosa, intentaba ayudar en casa y limpiaba su habitación por sí misma. Su ritual favorito se convirtió en hacer su cama cada mañana, incluso si parecía algo pequeño. En la escuela, comenzó a prestar más atención a sus lecciones, si antes pensaba que no importaba, ahora intentaba demostrarse a sí misma que podía hacerlo mejor. Pero el cambio más notable fue en su forma de comunicarse, si antes a menudo respondía de forma grosera y cortante, ahora sus palabras eran más suaves y sus respuestas más consideradas. Su relación con Cheryl también comenzó a cambiar. Amanda se permitió por primera vez observar a su madrastra de cerca. Notó cómo Cheryl cuidaba a su padre, cómo limpiaba cuidadosamente la casa y cómo intentaba hacer que todo fuera cómodo y acogedor. Una mañana, cuando Cheryl estaba preparando el desayuno, Amanda entró en la cocina y, con vacilación, preguntó, «¿Puedo ayudar?». Cheryl levantó la vista, un poco sorprendida, pero rápidamente asintió. «Claro, puedes cortar las verduras para la ensalada». Amanda se puso a trabajar diligentemente. La tarea solo tomó unos minutos, pero para la niña fue un gran paso. Cuando todo estuvo listo, Cheryl le agradeció, «Gran trabajo, Amanda». La niña sintió un extraño calor en su interior, no era solo un elogio, sino una gratitud real. Por las noches, comenzaron a pasar más tiempo juntas. Cheryl contaba historias de su vida, a veces divertidas, a veces tristes.
Amanda se enteró por primera vez de lo difícil que había sido para Cheryl convertirse en veterinaria, como había trabajado de noche para pagar su educación. Hubo muchos momentos en los que quise renunciar, confesó Cheryl una noche, pero siempre recordaba por qué empecé. No te rindas, dijo Amanda, mirando a su madrastra. No lo haré, respondió Cheryl con una leve sonrisa. Un día, mientras trabajaban en la cocina, Amanda preguntó de repente, ¿me enseñas a hacer dumplings? Cheryl la miró sorprendida, pero asintió felizmente. Claro, es más fácil de lo que parece. Pasaron mucho tiempo haciendo dumplings, hablando y riendo. Amanda ya no se sentía como una extraña cerca de Cheryl. Por primera vez, vio en ella a una persona cariñosa y fuerte que quería que tuvieran éxito. Ahora, al pasar junto a Cheryl, Amanda podía simplemente decir, gracias por la cena, estuvo deliciosa. Eran pequeños pasos, pero cada día se acercaban más la una a la otra. La tarde de otoño en la casa era cálida y acogedora. La cocina olía a dumplings recién hechos y sobre la mesa había ensalada, pan y compota que Cheryl había preparado más temprano ese día. Amanda misma ayudó a poner la mesa e incluso se ofreció a servir las bebidas para todos. Charles observaba esto con una leve sonrisa, estaba complacido por cómo había cambiado el comportamiento de su hija. No hacía mucho, se negaba incluso a entrar en la cocina, y ahora participaba en cada paso de la preparación de la cena. Cuando todos se sentaron a la mesa, Amanda de repente bajó el tenedor. Su corazón latía más rápido, pero ya sabía lo que iba a decir. Quiero decir algo, comenzó, un poco nerviosa. Charles y Cheryl se quedaron inmóviles, mirándola con expectación. Gracias por todo, dijo la niña, bajando la mirada. Papá, siempre has estado ahí para mí, incluso cuando era insoportable. Y tú, Cheryl, levantó la vista hacia su madrastra, tú también. Pensé que intentabas reemplazar a mamá, pero ahora entiendo que solo querías ayudarme. Un silencio se apoderó de la habitación. Charles se acercó a su hija y le apretó la mano. Siempre te hemos querido, Amanda, dijo. Cheryl sonrió, tenía los ojos ligeramente húmedos. Gracias por decir eso, respondió en voz baja. Después de la cena, la familia se quedó en la cocina. Rieron, evocaron recuerdos del pasado e hicieron planes para el fin de semana. Fue una tarde sencilla pero importante para todos. Amanda se dio cuenta de que finalmente había encontrado su lugar. Cheryl ya no le parecía una extraña, era parte de la familia, al igual que papá, al igual que Amanda misma. ¿Qué piensas de un viaje a casa de la abuela cuando le den el alta?, sugirió Cheryl. Gran idea, respondió Charles. Creo que estará feliz de vernos a todos juntos, señaló Amanda, sintiendo un calor interior. La abuela, papá, Cheryl, todos estaban allí. Este sentimiento de unidad fue una auténtica revelación para ella. Un nuevo capítulo en la vida de Amanda comenzó, no con un cuento de hadas, sino con su propia decisión de cambiarse a sí misma. Y se dio cuenta de que ella era un verdadero milagro.